Buenas noches de nuevo, queridos amigos, y bienvenidos otro día más a nuestro viaje por el misterio. Gracias de nuevo por seguirnos a través de las redes sociales, de nuestro canal oficial de iVoox, Informe Enigma, y ahora también por seguirnos en YouTube. Gracias a todos los que nos sintonizáis desde cualquier parte del mundo, a través de la radio online y las diferentes FM. Y gracias otra semana por comentar nuestros podcasts. Tanto yo como los compañeros que hacemos este programa estamos enormemente agradecidos. Y sin más demora, calentamos motores y empezamos nuestro camino a bordo de Informe Enigma. Esta es la historia de un hombre corriente que lo tenía todo. Barker era su nombre. Benjamin Barker. Hasta que un hombre poderoso le robó la libertad, destrozó su familia y lo desterró. Que el Señor se apiade de tu alma. De por vida. Y de ese dolor nació un nuevo hombre. 15 años soñando con volver a mi hogar con mi mujer y mi hija. Benjamin Barker. Nada de Barker. Ahora soy Sweeney Todd y se hará venganza. ¿Y mi mujer? Murió. Y él tiene a tu hija. El juez Turpin. Debes olvidar el pasado. ¡No! A tiempos desesperados. Medidas desesperadas. All right! You, sir? No one's in the chair. Come on, come on. Sweeney's waiting. I want you bleeders. You, sir? Two, sir. Welcome to the grave. I will have vengeance. I will have salvation. Le garantizo que nadie le afeitará mejor. Que el señor tenga bien sonreírle. Se te ha ido la cabeza. Sin duda los años me han cambiado. Esta noche damos de nuevo la bienvenida a nuestro compañero Iván Mourín para hablarnos de este personaje realmente atípico, de este personaje que actuó casi 86 años antes que el mítico Jack el Destripador, y que a día de hoy tampoco sabemos con certeza si es real o sencillamente es un mito cinematográfico. Buenas noches, Iván. Hola, buenas noches, Jorge, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo te encuentras, compañero? Bien, bien. Ahí estamos, hablando otra vez de crimen, ¿no? Que es lo que en el fondo un poco nos gusta. Sí, en el fondo un poco o mucho nos gusta. Bueno, Iván, bastante. Sweeney Todd, ¿qué hay de real en este personaje literario, en este personaje de musicales, en este personaje de la gran pantalla? Bueno, aparentemente, el caso de Sweeney Todd parece ficción, ¿no? Es un personaje de leyenda del siglo XIX, de este Londres victoriano que tanto ocupaba folletines, diarios, estaban frecuentes con historias de terror que se insinuaban que eran reales y que tanto atraía al lector. En este caso, la primera aparición que hace es el 21 de noviembre de 1846
en el número 7 del diario The People's Periodical, como personaje de un cuento de Thomas Press, que es The String of Pearls a Romance. Hay quien sí que hoy en día defiende este personaje como algo real, ¿no? Incluso mantienen la historia de que él tenía una barbería en el número 186 de la calle Fleet, que actualmente es donde se encuentra el edificio Dandy, y que fue sentenciado y ejecutado por ahorcamiento por ser culpable de un asesinato aproximadamente de 150 personas. En esta parte de la ficción se menciona que había un amante, una pastelera, que tenía un edificio anexo, que es Marjorie Lovett, que ella era la que se encargaba de hacer los famosos pasteles de carne, que parece que la carne procedía de las víctimas, ¿no?, de este barbero. Y entonces, Iván, ¿qué hay de real en el personaje? Porque hasta aquí todo pinta que sencillamente pues es lo que hemos dicho al principio, ¿verdad? Un personaje pues de cine y de teatro, pero al parecer sí que hay algo, o se especula que hay algo de realidad detrás de Sweeney Todd. Pues la verdad es que te deja esa duda, ¿no? Porque hay diversas historias que no todas provienen del Reino Unido, donde se mencionan a un personaje similar, o sea, un barbero que se dedica a matar gente y un socio que es el que se encarga de hacerlos desaparecer, haciendo pues este tipo de repostería, estos pasteles de carne. Si nos vamos a 1877, en unos folletines que se imprimieron en Madrid con el título de El pastelero de carne humana y el barbero asesino, causa célebre, aquí narran la historia de un barbero, Bernabé Cavard, de París, en el año 1415. Esta persona tiene una hija que se ve que es muy hermosa, se llama Marguerite, y que todos aquellos pretendientes que acuden para cortejarla misteriosamente desaparecen. Al lado de la barbería hay una pastelería que está regentada por Pierre Miquelon y que es increíblemente famosa porque dicen que tiene los mejores pasteles de carne de la ciudad. Es un día que llegan a París un par de jóvenes de la nobleza española que se llaman Julio y Andrés, y Julio, cuando conoce que este barbero tiene a esta hija tan hermosa, decide cortejarla, y al acudir a la barbería el señor Cavard decide pues hacerle un corte de pelo, un afeitado, y en el momento que está en la silla acciona una palanca que hace que ésta se gire, lo degüella y el cuerpo cae directamente a un conducto que hay en el sótano, por lo que el socio Pierre baja al sótano que comunican, ¿no?, de un edificio y del otro, coge el cuerpo, lo descuartiza y utiliza la carne para continuar con su negocio de pasteles de carne. El hermano de este joven decide denunciarlo a la policía, aparece la policía en el lugar y por casualidades de la vida uno de los agentes acciona el mecanismo sin querer y encuentran este hallazgo, ¿no?, este sótano con restos realmente de carne humana, y relacionan ya todo, o sea, tanto los asesinatos del barbero como la repostería, ¿no?, esta repostería tan curiosa que hace el pastelero. Son juzgados, son ejecutados en la rueda, es decir, los colocan y a base de golpes les rompen los huesos y finalmente los ahorcan. Hasta aquí una de las versiones. Sin embargo, la versión cinematográfica nos cuenta algo diferente. No nos habla de que mate a los pretendientes de su hija. No, la película es una venganza. Es una venganza que tiene este barbero precisamente por la supuesta muerte de su esposa a base a raíz de un enemigo, y la desaparición de su hija, ¿no?, que cría a esta persona como si fuera su propia hija. Es un tema de venganza. Sin embargo, las historias son mucho más cruentas, es decir, pues simplemente pues es un asesino en esta versión, por ejemplo, que lo que quiere es eliminar a todo pretendiente de sus hijas. Sin embargo, hay otra versión que ocurre en Barcelona,
en el siglo XVIII, que además el lugar existe, o sea, es en la calle Pou de la Figuera, en el número 14 del barrio Sant Pere de la Ribera, que hoy en día es un callejón, y dicen que este estrecho callejón antiguamente era donde estaba esta famosa barbería, y que debido a los crímenes que allí ocurrieron jamás se les ocurrió volver a construir en ella, es decir, se tiró y por eso quedó ese callejón. La historia cuenta que un frutero del mercado del Born aconseja a un amigo que viene de fuera un hostal que está bastante bien de precio, pero que sobre todo tiene la gran cualidad de que hacen una grandísima comida. El hombre llega al hostal y lo primero que hace es cenar, y es verdad, hacen un estofado maravilloso de carne, lo disfruta y además desea con todas sus ganas al día siguiente volver a probarlo. Lo que pasa es que en el momento en que se va a dormir dice que escucha un ruido muy extraño. Además lo relaciona ya directamente con el despedazamiento de carne que suele haber en los mataderos. Entonces el hombre sale, se va del edificio, porque claro, tampoco puede dormir, tiene problemas de insomnios, y decide dar un paseo por las calles que hay alrededor, ¿no? Entonces hay una barbería justo al lado del hostal, que no se había dado cuenta de que está, y acude el barbero para decirle que pase, que le quiere hacer un corte de pelo y un afeitado, y que no se va a arrepentir. En el momento en el que acude a la barbería, él no está muy seguro de lo que va a ocurrir, porque no le da muy buena espina al barbero, y en un momento, gracias al reflejo del espejo, se da cuenta de que este barbero lo que quiere es asesinarlo. Se levanta, pelean, y en un momento en que le empuja se abre una trampilla y el barbero cae por el hueco. Entonces lo que hace es, el hombre huye, llama a las autoridades, acuden y encuentran precisamente pues en ese sótano también pues indicios, ¿no?, de cadáveres y de asesinatos, y que la carne de este estofado tan bueno pues provenía de esas víctimas. O sea, la historia de Sweeney Todd, la que todos conocemos por la gran pantalla, nos remonta 86 años antes que Jack el Destripador, en 1802 más o menos. Pero ahora tú nos cuentas también que hay otras versiones que hablan de que no era un asesino en serie, por decirlo de alguna manera, de la época victoriana, sino que era español y además de Barcelona. Esa es otra, pero es que aún hay más. O sea, hay otra versión que es escrito en una historia escrita entre 1870 y 1873 en Valencia, de mano de Pau Carsí Gil, en el dietario Cosas particulares, usos y costumbres de la ciudad de Valencia. En ella, si me permites, voy a leer un fragmento que relata una historia que tiene tiene muchísima relación, ¿no?, con lo que he estado explicando, que es: en la calle de Cerrajeros de Valencia, entrando por la de San Vicente a la derecha sobre la mitad de la calle, hay como un corral que tiene puerta a la calle. Entrando por allí se sale a una taberna que hay en la de la Pellería, que todo forma en una casa. Encima de esta puerta del corral hay 3 cabezas del hombre, de piedra, de las que se cuenta que en otros tiempos había una barbería, y que a los que entraban a afeitarse los mataban y los robaban, y otros añaden que en la otra casa había una pastelería y metían en los pasteles parte de la carne humana de los que mataban. Esto fue un hecho verdadero. Y a este le llamaron el barbero diabólico del Carrer Manyà. Esto me recuerda a la leyenda de la chica de la curva, que parece que está en todos lados. O sea, ahora ya se me está rompiendo un mito con lo de Sweeney Todd, porque al parecer tenemos un Sweeney Todd en cualquier lugar. Parece ser que sí. Lo único que, si nos fijamos en la fecha de los escritos, que todos son posteriores a esta historia original, creada en Londres, y podría ser simplemente pues un plagio, ¿no?, una inspiración de estas obras, y que simplemente lo que hicieron fue cambiarle la ubicación. No se sabe. A ver, en la historia, por ejemplo, de Madrid, ponen como el suceso muy anterior, ¿no?, en 1415, y además en París. Es otra de estas historias que realmente no hay más datos, o sea, no hay absolutamente nada más que pueda apoyarlo. Sí que es cierto que hay un autor, Peter Heyning, que él sí que además escribió un libro que es Sweeney Todd, la verdadera historia del barbero diabólico de la calle Fleet, donde él
aporta ciertas pruebas que se podría corroborar conforme de que lo ocurrido fue cierto, ¿no? Que este personaje realmente era real. Más la historia es totalmente similar a la narración ficticia que aparece en el diario, y aporta también un documento que podría venir de la prisión de Newgate, donde pudo estar encerrado en 1775, y de la ejecución que hubo por ahorcamiento en 1802 de modo público en frente de la misma prisión. Esta sería la única documentación que habría hasta la fecha sobre Benjamin Parker. Sí, además es que tampoco hay nada relacionado, o sea, no hay documentos de juicios, no hay documentos donde se le acuse de los asesinatos que se cita en la leyenda, ni nada. En este caso, Iván, Sweeney Todd también actuaba así elegantemente como se nos ha pintado a Jack el Destripador. Hombre, a ver, no creo yo que fuera muy elegante, la verdad. Sobre todo en esas épocas, una de las cosas que dejaba mucho que desear era precisamente la pulcritud de los sitios, ¿no? Y las barberías, precisamente, que eran unas zonas que no solamente se frecuentaban para el corte de pelo, sino también muchos ejercían como dentistas, incluso se hacían ciertas curas, pues por ejemplo, purgas. Pues la verdad que yo no lo pinto como que fuera algo demasiado con demasiada clase. Porque este tipo de personajes, valga la redundancia, volvemos a hablar de él como Jack el Destripador, como el asesino del torso del Támesis, en este caso Sweeney Todd, ¿por qué se los ambienta en la época victoriana? Pues porque quizás es por ese ambiente sombrío, ¿no?, que tiene la ciudad en la época, ese ambiente turbio donde está esa niebla presente, esa criminalidad que cada vez se va haciendo más y más frecuente, y que además se va publicitando porque tienen también diarios especiales, pues por ejemplo, que únicamente tienen contenido policial con historias de crímenes, etcétera, y que precisamente se demuestra que es lo que más le está gustando al lector, los denominados los penny dreadful, que eran historias a penique, que eran estos folletines que principalmente pues trataban sobre crímenes, sobre fantasmas, etcétera. Tenían una ambientación especial, ¿no? Entonces yo creo que eso también incrementaba este tipo de historias, independientemente de que muchos de estos crímenes eran reales. O sea, la criminalidad tenía un número muy alto. Hay que pensar que Londres tenía un nivel de población enorme y cada vez iba más. Además, al ser una ciudad portuaria, donde pues había un fluido, o sea, un mercado bastante fluido de barcos, donde la gente iba y venía. Por lo tanto, no se sabía, ¿no? Había gente que cometía crímenes e inmediatamente cogían un barco y desaparecían porque no eran de allí. Pues no es tan raro, ¿no?, que fueran surgiendo historias de estas y leyendas relacionadas, pues quizás en ocasiones con crímenes que sí que tenían un contenido real. Iván, al margen ya de que sea real o sea un personaje de ficción, ¿durante cuánto tiempo supuestamente estuvo matando Sweeney Todd? Pues se cita que empezaría aproximadamente si nos basamos por ejemplo, en la historia de este escritor, de Peter Heyning, la versión que él da, ocurriría en 1775, es decir, sí, a poco tiempo después de salir de prisión, es decir, se calcula entre 1775, incluso se podría decir 1780, lo que pasa es que al no haber datos tampoco se puede corroborar, ¿no? Dicen que la primera víctima fue un joven caballero de la ciudad, con el que estuvo conversando el barbero en una calle cercana. Y entonces, pues bueno, eso se ve que llevó a una discusión, él cogió la navaja y lo primero que hizo, pues, degollarlo. Nos encontramos, Iván, y ya vamos encarrilando la recta final, ante un asesino en serie, ante un asesino de masas, ante un... ¿qué? Sería un asesino en serie. Hay que pensar que los asesinos en masa son aquellos que cometen un número
O sea que en el acto que cometen muere un gran número de personas, y en este caso no, él iba uno a uno en el momento pues que iba acudiendo a la barbería. Es decir, en el momento que tenía clientes y estaba totalmente solo con ese cliente, era cuando se cometía el crimen. Ahora sí, para terminar, Iván, ¿crees que la historia de Sweeney Todd es real? Hombre, real en sí, no lo sé. A ver, sí que hay historias de canibalismo y hay historias de crímenes que se cometen porque sí, simplemente pues por el placer de hacerlo y ya está. Que podría ser, obviamente podría ser, o que este Sweeney Todd esté inspirado en otro caso, en otro personaje, pues también. Lo que pasa que volvemos a las mismas que suceden en muchas ocasiones, ¿no? No hay pruebas como para corroborar al 100% de que esta historia es real. Se vende como una ficción, lo que pasa es que ha ido a más. Y ya por último, Iván, si te pagaran un corte de pelo en la barbería de Sweeney Todd, ¿irías? Hombre, el pelo yo no tengo para cortarlo, pero la barba, hombre, barberos sí hay que visitarlo de vez en cuando. Pero hombre, depende, yo si no me da buena espina, como que no entro. Como que no, ¿verdad? No. Pues Iván, como siempre, un placer que nos hayas traído la historia de Sweeney Todd, más allá de que, bueno, no hay mucho más allá de lo que se cuenta, del personaje de ficción, del personaje de musicales, del personaje literario. Bueno, desde aquí invitamos a todos los oyentes que si tienen algo más de información, que si por algún casual alguien sabe algo más, bueno, pues que lo aporten y en otras ediciones así lo haremos saber. Iván, lo dicho, compañero, como siempre, un placer y buenas noches. Igualmente, y ya hablamos para otra ocasión. Hasta otra. Informe Enigma. ¿Puede oírlos? Pueden oírlos. Es como una bola de fuego gigante, y gritos y mujeres. Lo que me afecta es que no puedan salir. Y verlos. Es un hombre muy grande. Están en contacto con una dimensión que la mayoría nunca conocerá. Es una sensación que me llega. Me gusta decir que a veces estoy en esa zona. Voy a tener una visión. Son mediums. Llevan mensajes de los muertos a los vivos. Los espíritus flotan hacia él. Siempre que le saco una foto, aparece algo. Cuando un muerto se va, cuando un espíritu nos deja, siempre deja un regalo. Mediums. Vemos a los muertos. Primera parte. Por toda América surge una nueva fascinación por lo sobrenatural. La gente busca mediums para consultas particulares. Quiero sintonizar con tu energía y nivel energético. Lo primero que me llega es una enfermedad del corazón. ¿Has tenido alguna? Sí. Los detectives psíquicos ayudan a la policía a resolver crímenes. Muchas veces es como caminar por un bosque con una postal intentando encontrar una imagen igual. Vi cómo la metían debajo de un puente. Podríamos ir abajo. Sí, deberíamos bajar. Investigadores paranormales buscan fantasmas en lugares con historia. Me llega un nombre, Bernie. Pídale que active ese medidor. ¿Puedes hacer que el medidor se mueva? Sí, ahí está. Muy bien, gracias. Y esta noche tenemos el gran honor de presentar a una persona con un don muy especial, investigadora y colaboradora de varios medios de comunicación. Entre ellos, sobre todo, la recordaréis por Cuarto Milenio. Buenas noches, Paloma Navarrete. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo te encuentras? Estupendamente, ¿y tú? Bueno, un poco acatarrado. Vaya por Dios, pues ya sabes, mucha vitamina C. Lo tendré en cuenta. Paloma, ¿cómo te autodefinirías? ¿Medium, psíquica, sensitiva, todo a la vez? Bueno,
Pues un poco todo a la vez. Yo soy medium clarividente, no soy medium de incorporación. Hay dos tipos de medium y yo pertenezco al clarividente. Es decir, yo no me dejo invadir por el espíritu del difunto, sencillamente lo veo y me comunico con él, hablo con él y él me transmite lo que quiere decir, lo que le pasa, y yo le ayudo a que deje de estar en esa interfase, lo que llamamos interfase, en ese mundo intermedio, sin atreverse a seguir su viaje por distintos motivos. Dices que no eres una medium que se deje invadir. En este caso podríamos decir que el otro tipo de medium sería Aldo Linares, por ejemplo. El otro tipo de medium es mi compañero Aldo, sí señor. Muchas personas a veces se preguntan si el don que tú tienes realmente es un don o alguna vez has pensado que sea también una maldición. Nunca he pensado que sea una maldición, nunca. Es una capacidad que yo tengo desde pequeña, que luego he desarrollado, porque, a ver, muchas veces a mí me preguntan, una bruja, yo digo que soy bruja, algunas veces. ¿Una bruja nace o se hace? Pues las dos cosas, una bruja nace y se hace, porque esas capacidades innatas hay que desarrollarlas, ordenarlas y controlarlas. ¿Cuándo te diste cuenta, Paloma, de pequeña, que ya tenías este don? Yo me di cuenta muy pequeña porque yo veía a mi bisabuela, que yo no conocí en vida, pero que venía por las noches y sentaba al lado mío en la cama y me acariciaba y me arropaba, y yo lo encontraba muy normal, no me parecía nada raro, porque mi explicación era que como la bisabuela estaba en el cielo, pues podía hacer lo que quería. Esta situación que tú describes normal, hay mucha gente que ahora mismo pensará, si a mí me pasa, estaría realmente asustado. Pues a ver, la gente tiene miedo, no hay que tener miedo a los espíritus, porque ellos no pueden hacernos daño, no tienen ese poder, no tienen esa capacidad, por lo tanto no nos puede pasar nada. Esto que acabas de decir es algo muy interesante, porque hoy en día parece que hay una especie de avalancha de pseudogrupos de investigación que van dando bulo y van diciendo que, bueno, que en ciertos lugares hay ciertos espíritus, ciertas entidades que te pueden agredir, que te pueden hacer realmente muchísimo daño. ¿Eso es cierto, Paloma? Eso no es cierto. A ver, tantos espíritus malignos, tantas sombras siniestras, no. Eso es sencillamente que las personas ponen fuera sus espíritus internos, es decir, su sombra personal, lo que ellos temen de sí mismos, lo negativo, lo oculto, lo malo que cada uno tenemos dentro, lo ponen fuera. Inmediatamente no soy yo la que tengo esa sombra. Esa sombra es alguien que me invade, que me ataca, que me hace daño. Es la teoría de la sombra de Jung, ¿sabes? Uh-huh. Paloma, ¿cómo entras en contacto con el grupo EPTA? Entro en contacto con el grupo EPTA porque me llamó el padre Pilón. El padre José María Pilón, que fue el que fundó el grupo, me conocía. Yo había dado algunas charlas en los jesuitas, donde él las organizaba, y como decidió que nuestro equipo tenía que ser un grupo pluridisciplinar, él quería una sensitiva en ese grupo, una medium en ese grupo, y entonces me llamó a mí. Paloma, todo el mundo te recuerda o tiene la imagen de ti siempre, o cuando
Se habla de Paloma Navarrete y dicen, sí, bueno, la señora de la bola de cristal. Todo el mundo cree que ves a través de la bola de cristal, pero según tengo entendido, y una vez ya hablando con Aldo Linares, desmitificó un poco ese mito, y lo que él nos contó es que tú entras en trance a través de la bola. Exactamente. Yo utilizo la bola de cristal como un instrumento de evidencia y de trance, y me concentro en ella, y eso es lo que me hace que yo pueda ver a la persona que está ya en el otro lado y hablar con ella, y es un elemento, una herramienta para entrar en trance. Pero yo no veo a esa persona en la bola, evidentemente. Eso es una manera de hablar. Pues en mi bola aparece, pues no, en la bola no aparece nada. Yo lo tengo delante de mí, pero bueno, mi bola es mi fetiche, como si dijéramos. Uh-huh. Y además yo la utilizo como frontera. Es decir, yo estoy a este lado de la bola, tú estás al otro lado de la bola, y tú no vas a invadirme ni nada de eso. O sea, a mí no me invade nadie. Y entonces ahí marco una distancia también con ese espíritu. ¿Hace falta esa bola para entrar en contacto, en tu caso, con ellos? ¿O no? Uh-huh. A veces no directamente los ves. Los veo. Cuando voy a investigar con Cuarto Milenio, yo llevo mi bola de cristal porque a veces cuando los veo delante y quiero comunicarme con ellos, y es muy bueno, quieren, se callan, y entonces yo llego ya a un momento que ya he visto todo así, entonces me siento en algún sitio, pongo mi bola y ya insisto a través de la bola, digamos, insisto para que hablen, para que se expresen, para que me comuniquen lo que quieren, etcétera. Pero yo los veo directamente. Interesante. Paloma, ¿crees que con el don de la clarividencia o de la mediumnidad o la capacidad de ver algo más que ahora de adultos no somos capaces de ver, nacemos todos y con los años se va perdiendo? A ver, los niños ven muchísimo. Los niños, pues, es frecuente que vean a su abuelo difunto, pues el abuelito o la abuelita está aquí conmigo, juega, eso es muy, muy frecuente. Pero a los 7 años parece ser que en el cerebro se produce una especie de poda de terminaciones neuronales de que como que priman el hemisferio izquierdo sobre el hemisferio derecho, ¿no? Y entonces se va perdiendo esa capacidad. Entonces, pues eso lo vamos olvidando. En algunas personas no se pierde y luego se recupera, porque yo tuve muchos años que todo esto había desaparecido de mi vida y estaba yo muy ocupada con el más acá, además la universidad, nada, toda mi vida, en fin. Pero en un momento determinado, que fue cuando yo me fui a vivir a Guatemala y me encontró mi chamán, eso volvió a surgir, se volvió a despertar en mí, y entonces él se ocupó de desarrollarlo como es debido, potenciarlo y que aprendiera a controlarlo. Esa es otra cosa curiosa, porque muchas personas se preguntan, bueno, Paloma Navarrete en algún momento está en el más acá, quiero decir, ¿realmente tiene una vida normal o siempre 24 horas está pendiente de estos fenómenos, está con su bola? No, eso en absoluto. Yo tengo una vida muy normal, vamos a ver, toda mi vida he trabajado en la investigación farmacéutica, o sea, que fíjate si eso es otro campo completamente diferente. Eso por la mañana. Y por la tarde yo tengo una consulta de tarot, eso es por la tarde.
Y cuando tengo un caso que investigar, pues en el caso que yo investigo. El resto del tiempo yo tengo cerrado ese canal y no me ocupo para nada de los espíritus que puedan andar por aquí. Si no, fíjate lo que sería mi casa, estaría llena y estaría yo todo el día en comunicación con el más allá, ¿no? O sea, esto que dices es posible cerrar ese canal, o sea, como un interruptor, decir ahora sí, ahora no. Claro que sí, porque para eso yo tengo que cambiar mi estado de conciencia, para entrar en trance, para entrar en ese estado de conciencia distinto, trascendido. Entonces yo sé cómo provocar ese cambio de estado de conciencia. Si no lo hago, pues nada, pues he cerrado la persiana, vamos. Muy interesante. Paloma, cuando tú ves a estas entidades, que ya no sé si hablamos de personas fallecidas, otros dicen extraterrestres, bueno, en teorías tenemos... Yo no tengo la capacidad de comunicarme con extraterrestres. Yo con los espíritus, por llamarlos de alguna manera, que me comunico, son con personas que vivieron en esta dimensión y que ahora ya han traspasado esta dimensión y están en otra realidad. ¿Cómo es esa otra realidad? O sea, cuando tú los ves, ¿cómo los ves? ¿Los ves con su forma que eran cuando estaban vivos? ¿Los ves en forma de una sombra? No. Yo los veo como cuando estaban vivos. Es como si tuvieran un cuerpo igual que el mío, pero no exactamente igual, como menos sólido. Como, vamos a ver, es como un cuerpo energético, pero con su ropa, con todo, como con su cara, se les puede identificar y además siempre suelen aparecer en una edad, como en la mediana edad, o sea, como 50, una cosa así. Los que han fallecido después de eso, y si no, pues ya con la edad a la que fallecieron, pero no suelen aparecer si fallecieron muy ancianos, cuando ya estaban los pobres decrépitos, sino fallecen, o sea, se presentan en una edad anterior, y los niños se presentan como niños, eso sí. Es muy curioso esto que dices, o sea, si ya fallecen en una edad muy avanzada, digamos que ya, como tú bien has dicho, ¿no? Un poco decrépitos, se presentan más jóvenes. Más jóvenes, sí. O sea, nos quitamos años en vida y nos quitamos años en muerte. Exactamente. Sí, señor. Eso, hay cosas que parece que no van a cambiar nunca. También y fíjate que en la muerte también tenemos libre albedrío. Si yo intento convencer a una persona que tiene miedo de seguir su viaje por todas esas creencias que nos han inculcado, miedo al infierno, miedo al castigo, y muchos de ellos no quieren seguir. Si no consigo convencerlos, sigan, porque eso no es cierto, allí no va a pasar nada de eso, no los puedo mandar hacia la luz, se quedan donde están. Tiene que ser en una decisión libre por parte de ellos. O sea, eso también que dice la gente, bueno, voy a un lugar y limpio cierta casa y los mando para allá. Si ellos no quieren marcharse, no se irán. No se van. Muy interesante y muy a tener en cuenta para... Claro. Por eso, normalmente, a ver, que hay veces que cuesta mucho convencerlos, que yo he tenido sesiones de 1 hora de intentar por este camino, por este otro, diciendo esto, diciendo lo otro, que pierdan ese miedo o esas ganas de venganza, o ese amor malentendido que tienen hacia algún ser querido que se ha quedado aquí, pues no se van. Porque Paloma, ese más allá al que ellos se van,
es como siempre nos ha dibujado la Biblia, los libros antiguos, o cada uno tenemos un más allá, digamos, que nos diseñamos nosotros mismos? Bueno, eso es una teoría. Yo lo que pienso es que en el más allá tenemos que seguir haciendo una labor de perfeccionamiento que no hemos terminado en el más acá, o tenemos que aprender más, tenemos que refinar nuestra energía para que su vibración sea cada vez más alta y más sutil, hasta que ya llegamos al final del viaje, y ese final del viaje yo lo veo como una integración en la unidad. Llámalo Dios, si quieres, llámalo el cielo, cada uno lo llamará según la religión que profese y sus creencias. Y entonces, claro, si nosotros partimos de aquí con un nivel, una vibración energética muy, muy, muy densa, es decir, muy materialista, no nos hemos ocupado de cuidar el espíritu, intentar perfeccionar el espíritu, ser más espirituales, pues en el otro lado empezaremos en un nivel de vibración energética muy denso, muy denso. Eso quiere de algún autor como Iben Alexander, por ejemplo, el médico americano, podría definirse como esa primera etapa del viaje en la oscuridad, como un sótano, en un lugar que tenía que ir subiendo y muy esforzado. Si nosotros aquí hemos trabajado un poco el espíritu, cuando pasemos al más allá, pues a lo mejor tenemos una vibración energética pues de grado 3. Bueno, pues empezaremos a ese nivel para seguir perfeccionando ese nivel energético, ese espíritu, hasta que llegue ya al máximo. Esa es mi teoría, ¿eh? Uh-huh. Y cuando llegas al máximo, ¿qué ocurre? A ver, eso ya no lo sé, pero lo que sí sé es que, y los científicos ya lo están demostrando, que nosotros cuando nos vamos de aquí conservamos nuestra conciencia individual. Seguimos siendo una conciencia determinada. Llámalo alma si quieres. También podríamos decir que conservamos nuestra personalidad, nuestros recuerdos. Sí. A ver, vamos a ver. Las personas que yo veo en el otro lado, te aseguro que se fueron con la personalidad que tenían aquí. Porque me he encontrado personas encantadoras, espíritus, vamos a llamarlos, amables, y otros muy impertinentes y muy desagradables. Y eso no cambia. Bueno, cambiará a medida que se vaya uno perfeccionando y que llegues a ser pura luz. Es como la integración en la luz, ¿sabes? Sí. Pero con tu conciencia. Uh-huh. Si cada vez estamos más cerca de poder demostrar que hay algo más allá de ese último umbral, ¿por qué la gente sigue teniendo tanto miedo a morir? A ver, porque yo no lo sé, pero porque sabiendo esto no deberían tenerlo, pero hay muchas personas que siguen creyendo en el castigo eterno. Claro, y si piensan que han sido malos en este mundo, que no se merecen el premio, por decirlo de una manera simple, pues tienen mucho miedo, claro. Y miedo a desaparecer de aquí, miedo a abandonar lo que tenemos. Para tener un buen morir hay que trabajarlo durante la vida y hay que aprender a desapegarse de las cosas y de las personas, de las emociones, de las posesiones. Y entonces cuando ya esas posesiones y esas emociones y esos sentimientos no sean
una atadura terrible a esto, nos podremos morir en paz. Y eso no quiere decir que no quieras a nadie, ni que no disfrutes de nada, ni que no tengas cosas. Quiere decir que no te ates, que no dependas, que trabajes la dependencia de eso. Cuando una entidad, Paloma, se queda aquí, ¿se queda atada a una circunstancia o un lugar? Normalmente sí. Normalmente se queda atada a su dependencia mayor, que suele ser su casa, sus propiedades. Hay muchísimos que dicen, es mi casa, es mía, cuando esa casa ya ni es suya, ni es siquiera la casa en la que vivían, porque ya se ha construido ahí otra casa. Pero ellos ahí se montan una realidad virtual y siguen viviendo en su casa como era. Su casa. Es que es mío, es que es mi casa, es que es mi tierra, es que, en fin, una cosa terrible. No es curioso lo que dices, porque yo he obtenido registros psicofónicos en los que preguntas, bueno, ¿qué haces aquí? Y sale una voz claramente imperante y masculina que dice, porque es mi casa. Claro, de esos he tenido yo, bueno, un cucurucho, vamos. Es mi casa, claro, intenta convencerles, pero que ya no es tu casa, no te das cuenta que es diferente, es mi casa, es mío, y yo no me voy. En fin, que a veces somos bastante tontos. Y tercos. Muchísimo. Cuando tú ves a estas entidades, Paloma, en este caso del que estamos hablando, que te dicen, esta es mi casa, pongamos un supuesto, una casa de las que mucha gente hoy en día va a experimentar, una casa en ruinas, pero que en su momento fue una casa. Cuando tú entablas conexión con ellos, ¿ellos ven la casa en ruinas o la ven tal cual la tenían ellos? No, ellos la ven tal cual la tenían ellos. Eso es lo que tiene un poco que ver con la teoría espírita, que cada uno nos montamos nuestro cielo a nuestra manera, nuestro mundo a nuestra manera. Ellos se crean esa realidad virtual y ellos la ven como era. En una ocasión había un espíritu en una casa, y que ya es una casa, pero cuando él había vivido era un palacete, y él se había montado esa historia, y resulta que lo que ahora era el dormitorio de la dueña de la casa era su antiguo despacho, y esta pobre mujer pues no podía dormir porque por la noche el señor estaba trajinando en su despacho, iba por papeles, hacía ruido, no sé qué. Bueno, pues ya no tenía nada que ver, pero para él seguía siendo su despacho. ¿Qué opinas al respecto de... Bueno, esto es una opinión ya más personal, una teoría nuestra, de que cuando la gente va a buscar, digamos, fenómenos electrónicos de voz, va a trabajar con la transcomunicación instrumental, van a cualquier hora del día. Sin embargo, se plantea también la hipótesis de que quizás esa no es la manera correcta, porque como tú bien acabas de decir, si una persona se queda aquí, en un lugar que cree que sigue siendo su despacho y estaba acostumbrada a trabajar de noche, la hora quizás más propicia para captar esas voces o poder hablar con él sea por la noche. Verás, yo lo que creo es que como allí no hay tiempo, ellos también se fabrican su horario a la hora que les da la gana, o sea, claro, pero lo que yo sí, por lo menos en mi caso, yo capto todo mucho mejor de noche que durante el día, porque hay más silencio. Hay menos estímulos que te distraen, y entonces las investigaciones por la noche a mí me son mucho más fáciles. Paloma, como ha dicho la introducción, y esto ya es simple curiosidad, en Estados Unidos se utiliza mucho la mediunidad, personas que tienen este tipo de don para resolver crímenes. ¿Alguna vez te has visto en alguna situación así? No, a nivel oficial no. A nivel particular sí, porque personal de la policía, a nivel particular, a nivel personal,
ha venido a consultarme, pero no como policía, sino como persona de paisano, no sé cómo decirte. Uh-huh. Claro, y sí he ayudado en algunas ocasiones, en pocas, porque aquí la policía, como cuerpo de policía, no utiliza mediums. Ahora, algunos policías que tienen una mente más abierta a nivel personal, bien, oye, por favor, ¿me puedes ayudar? Tengo un caso muy complicado que no sé por dónde cogerlo, pero a nivel personal mío. Luego yo ya veré cómo investigo y demás. En esas ocasiones sí. Y muy interesante, además. No te diré en qué casos, porque evidentemente no lo vas a decir. No, así ahí no que... puedo. Tú que formas parte del grupo EPTA, un grupo que ya tenéis larga trayectoria, que ya sois veteranos en el mundo de la investigación, ¿cómo veis esta gran masificación, esta gran afluencia ahora de grupos, de chavales que van cada fin de semana a experimentar en lugares a diestro y siniestro? A ver, se ha abierto ahí una curiosidad tremenda por este mundo, y quizá por los programas, a ver, vuestros programas de radio y de televisión que lo han dado a conocer, y ellos con muy buena voluntad se crean sus grupitos de investigación y se van informando, se van poniendo al día, leen y van tanteando y van intentando hacerse investigadores. Yo, estamos en contacto con algunos de esos grupos, y la verdad es que hay algunos que están haciendo muchos progresos, que ya tienen sus aparatos, que ya están sistematizando su manera de trabajar, y yo les tengo mucha admiración por ese espíritu, por ese entusiasmo que ponen en este campo. Paloma, para ir terminando, no robarte mucho más tiempo, cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido realmente con una de estas entidades que recuerdes con más fuerza que las demás, que te impactara. A ver, que me impactara. Hombre, ha habido una tremenda. En una casa, en un pueblo cerca de Madrid, una casa, muy buena casa, una casa estupenda, había un fantasma, un espíritu, que no dejaba vivir literalmente a los habitantes de esa casa. Que movía las lámparas, se abría y cerraba las puertas, se paseaba por todas partes, en fin, terrible. Y fuimos el grupo EPTA, estuvimos mucho tiempo investigando esa casa, estuvimos mucho tiempo intentando que ese señor, ese dueño de esa casa, que había muerto evidentemente y que seguía en la casa, y era uno que decía, porque soy el amo, esta casa es mía. Era una casa en aquella época, en la época suya, era una casa de labranza, tenían animales, tenían tierras, bueno, era gente muy, muy acomodada, y entonces era su casa, era el amo y no se iba. Ese señor era de una dureza, de una impertinencia, de una prepotencia tremenda, y tenía además a su mujer ahí, que la pobre mujer se quería ir ya, y él decía, su obligación es quedarse conmigo, es mi mujer y mi mujer se queda conmigo. Bueno, este nivel de personaje, y era muy agresivo, y me insultaba. ¿Qué haces aquí? No tienes nada que hacer aquí, déjame en paz. Bueno, tremendo. Y
Estuvimos yendo 2 años, una cosa así, periódicamente, porque parecía que ya se había ido y no se había ido. El dueño de la casa actualmente, pues no podían vivir en la casa, en una casa que se habían amueblado y puesto estupenda, y no podían vivir en esa casa. Y este hombre estuvo allí, estuvimos todo el tiempo, y solamente, esto fue tremendo, y no se fue, murió el dueño actual de la casa, falleció el actual propietario de la casa, y entonces este espíritu se fue. O sea, cuando falleció el actual propietario, él se marchó. Exactamente, así fue. Con perdón, qué mala leche tenía. Terrible. Es de los que han sido duros de pelar. A ver, yo acababa agotada. Terrible. Pero así fue. Un hombre, pues, en fin, muy mala persona, digamos. ¿Y estas entidades, Paloma, no ven que están haciendo daño a las personas que están aquí? Es que él no les importa. Porque desde su punto de vista, él tenía la razón, ¿sabes? Entiendo. Él tenía la razón. Para él los invasores eran los que estaban... Eran los actuales. Como ya he dicho antes, terco hasta el final. Pero bueno, hasta el más allá. Bueno, Paloma, para terminar, mucha gente me lo ha preguntado muchísimas veces. A la gente le despierta una gran curiosidad y le duele muchísimo cuando parte hacia el otro lado un animal doméstico que les ha hecho compañía durante muchísimos años. Y muchos me preguntan, ¿realmente hay un más allá para ellos? ¿Me encontraré con ellos cuando llegue al otro lado? Pues parece que sí. Parece que sí, que lo hay. A ver, sobre todo para los animales que han tenido mucho contacto con humanos, que han sido queridos, que han sido, bueno, que han compartido su vida con nosotros. Y te lo digo porque yo sí, vamos a ver, el grupo EPTA, cuando digo yo, pues ha sido con el grupo EPTA. Un caso muy bonito de un niño fantasma, un niño pues como de 12 o 13 años que se quedó aquí y porque estaba solo, porque tenía miedo, porque no sabía dónde estaba, porque estaba muy perdido. Y cuando yo le dije, porque una de las cosas que hacemos también con los niños es que pedimos a algún ser querido suyo que ya esté en el otro lado que venga a buscarle. En este caso, vino a buscarle su abuelo y no hizo ni caso a su abuelo, no se quería ir con su abuelo. Estaba claro que debía ser un abuelo que no había ejercido de abuelo y el niño no se quería ir con él. Pero, de repente, vimos venir, porque en ese momento yo estaba trabajando con Daniel Chumillas, en ese caso, vimos venir un perro de lanas, un perro muy gracioso, y el perro venía hacia él, y claro, le dijimos, mira quién viene, y el chaval fue un amor. Bueno, acabaron revolcándose los dos por el suelo, que se llamaba Rudy, el perro. ¡Ay, Rudy! ¡Ay, Rudy! Y Rudy se llevó al chico. O sea que también estarán con nosotros en la otra vida. Sí. Bueno, sin duda. Y eso es muy bonito. Sí, sin duda reconfortante para todos aquellos que aman tanto a los animales y que por desgracia muchas veces tienen razón cuando dicen que en ciertos momentos los animales nos dan más cariño que el propio ser humano. Sí, eso es cierto.
desgraciadamente. Desgraciadamente. Pero bueno, esto que acabas de decir, sé que a más de un oyente le va a animar y lo va a reconfortar muchísimo. Y en el fondo me alegro de ello. Yo también. A ver, terminé aquella sesión más contenta que unas castañuelas. Yo es que cada vez que se hablan de niños me siento mal, pero bueno, es algo ya... Supongo que es más difícil de aceptar que se vayan los más jóvenes a los adultos, que parece que es ley de vida. Evidentemente. Pero bueno, la vida es así. Sí, y eso será porque los niños ya cumplieron su misión aquí y la cumplieron muy deprisa. Y ahora ya toca avanzar. Seguir su vida allí, claro. Pues con ese mensaje nos quedamos. Paloma, de verdad que ha sido un placer que nos hayas dedicado un rato de tu tiempo para aclararnos un poquito qué hay más allá de esa última frontera y que bueno, que quizás pues con programas con el mío, con otros, con Cuarto Milenio y demás, podamos abrir un poquito más los ojos a la gente y quitarles ese miedo que tanto tienen a la muerte. El miedo, por Dios, el miedo es nuestro mayor enemigo. Hay que erradicar el miedo. Pues poquito a poco, con tu granito de arena, con el que puso en su momento Sol, con el que puso Aldo, con el que irán poniendo otros compañeros, a ver si conseguimos, aunque sea despertar un poco a algunas personas. Se está produciendo un cambio de conciencia, positivo, pero esos cambios son muy lentos. Entonces todos tenemos que trabajar a nuestra manera un poquito para que se acelere algo ese cambio de conciencia. Pues dicho queda. Paloma, me reitero un abrazo, un placer enorme y muy buenas noches. Un abrazo para ti y para todos los oyentes de tu programa. Hasta el hombre más grande. Babilonios, egipcios, aztecas, mayas, griegos, la antigua Roma, la antigua Mesopotamia, dejaron gran parte de su herencia en majestuosas edificaciones que en más de una ocasión escondían mensajes ocultos, leyendas e historias que a día de hoy muchas siguen siendo todo un enigma. En nuestro país tenemos grandes arquitectos, pero si hay un nombre que resalta sobre todos ellos, es el del visionario y artista catalán, nacido a finales del siglo XIX, creador de fascinantes edificaciones como la Casa Batlló, la Casa Vicens, la Casa Calvet, el Parque Güell o el más famoso y conocido en el mundo entero, misterios y muchísimas leyendas, así como cada obra de arte que nacía de sus manos. Hoy hablamos con un escritor catalán que nos desvelará muchos universalmente, su obra y su personalidad permanecen en sombras.
Gaudí. ¿Cómo logró levantar una arquitectura sin precedentes? ¿Cuál fue la relación que tuvo con su época? ¿Qué hechos le abrieron el camino de la beatificación a finales del siglo XX? ¿Dónde acaba el mito y dónde comienza la realidad de su vida? Antoni Gaudí nació el 25 de junio de 1852 en Reus, Tarragona, en una comarca de Cataluña con fuertes tradiciones medievales. Es una zona muy seca, muy pedregosa, con un paisaje característico de almendros, avellanos, olivos, cipreses. Es el paisaje mediterráneo, ¿no? Antoni era el quinto hijo de la familia, aunque dos de sus hermanos habían muerto anteriormente. Al nacer, se le diagnosticaron pocas horas de vida por una infección pulmonar y sus padres corrieron a bautizarlo. El pequeño sobreviviría, aunque con secuelas importantes. Padece durante los primeros 7 años de su vida una enfermedad llamada reumatismo articular que hace que prácticamente en esos 6-7 años él no pueda caminar. Esto lo diferencia plenamente del resto de los niños. Impedido como estaba, Antoni desarrolló una especial sensibilidad a las formas y colores de un entorno que iba a constituir la principal fuente de sus fantasías. Las calificaciones que recibió en la secundaria y más tarde cuando estudiaba arquitectura no eran precisamente las que recibe un estudiante sistemático y cuidadoso. Al contrario, su historial académico revela un temperamento decidido, que se dedicaba a lo que le interesaba, ignorando todo aquello que por una u otra razón no despertaba su interés. Además, sabemos que durante esos años iniciales en Reus, Gaudí y su amigo, Eduard Toda, planearon la restauración del monasterio de Poblet, que entonces se encontraba abandonado y en ruinas. En 1873 Gaudí dejó su hogar y se marchó a Barcelona, donde se matriculó en la Escuela Provincial de Arquitectura, en la que le esperaba una atmósfera que, a pesar de ser provinciana, como indicaba su nombre, estaba llena de entusiasmo, tal y como demuestra la lista de actividades de los primeros miembros de la facultad. Y esta noche damos la bienvenida a Informe Enigma a Julià Bretós. Buenas noches, Julià. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Pues nada, expectante. La verdad es que he escuchado este resumen que habéis hecho. La verdad es que es así muy interesante. Julià, ¿por qué decantarte por Gaudí? Hubo una persona que me comentó que cuando se llega a Gaudí, que hay dos formas de llegar a Gaudí. O bien es un personaje que te apasiona y desde allí pues vas aprendiendo su obra, incluyendo la Sagrada Familia, o bien desde la Sagrada Familia llegas a Gaudí. Yo soy del segundo grupo. En principio yo me siento más apasionado por una cuestión de afinidad a la arquitectura. La verdad es que yo hago el seguimiento de las obras desde ya hace muchos años. Lo que pasa es que a partir de aquí te das cuenta que detrás de la basílica, de la Sagrada Familia, hay un personaje que la verdad es que no te lo acabas. Es un personaje que es impresionante y que la verdad es que cada vez que leo algo o estudio algo, pues te encuentras que bueno, puedes hacer una novela o un serial, porque no te lo acabas. En tu novela, ¿hablas solo de la Sagrada Familia o bien hablas también de las otras edificaciones de Antonio Gaudí? Vamos a ver, para mí esta novela es una excusa para hablar de la construcción de la Sagrada Familia.
Por lo tanto, yo me centro en este edificio, que digamos que además es el que yo conozco mejor y domino. Obviamente, hablar de la construcción empiezas en 1866 con Bocabella, que fue el promotor, y va siguiendo. Obviamente la época de Gaudí, digamos que es la más contundente dentro de toda esta historia, pero dentro de la novela continuó hasta hoy día. Es decir, que en realidad el protagonista es el propio templo, las propias obras. Es una novela de ficción o, como creo y estás dando a entender, más bien es una novela histórica. Bueno, es complicado de definirla. La verdad es que, por un lado, es novela histórica. Yo lo que escribo intento que sea tan cierto como sea posible. De hecho, mi voluntad es explicar una cosa que a mí me gusta mucho, que es hablar de la Sagrada Familia y toda su historia. Lo que pasa es que, claro, explicarlo, si no le pones un poco de ficción, si no le pones un poquito de salsa, la verdad es que lo puedes hacer hasta aburrido. Entonces, a partir de aquí sí que hay una ficción que se mezcla con la parte real, la parte histórica. Yo diría que claramente se puede distinguir entre una y otra. De hecho, ya al principio de la novela, un poquito igual que Victus, por ejemplo, ya explico, digo, mira, tal cosa es cierta, o tal otra es de ficción. Yo creo que ya ayudo al lector a entender dónde empieza una parte y dónde acaba la otra. Te tengo que decir que creo que si a ti te gusta conocer la historia de esa familia, de las obras, pues ya la verdad es que quedarás satisfecho. Julià, para todos aquellos que estén un poco rezagados, que solo conozcan el nombre de Gaudí así por encima, háblales un poco de quién era este personaje que a la vez de fascinante también tiene mucho de enigmático. El otro día estaba hablando con una persona y yo dije, es que Gaudí era un genio. Y bueno, la verdad es que me echó una bronca diciendo que no lo era, que simplemente era un arquitecto extraordinario. Yo sí que creo que fue un genio. Y además, aquí se produce una situación. Y es que hoy día pues está de moda Gaudí. Es decir, tú pones a Gaudí en los años 60 o los años 70 o 50, también época de posguerra y tal, y nadie le haría caso, incluso la Sagrada Familia pues estaba parada en la construcción, y en cambio pues ahora es como si, Cataluña tampoco es que tengamos tantos ídolos, aparte de los deportivos, y resulta que Gaudí está subiendo al primer lugar, ¿no? Gaudí, hombre, yo diría que los genios son aquellos que hacen cosas que son inesperadas. La verdad es que tú cuando se construye un edificio, pues mal que bien, pues las paredes son rectas. Bueno, pues Gaudí las hacía curvas. Los techos son planos, pues él jugaba con los paraboloides. La verdad es que, claro, los genios son aquellos que hacen cosas que no te las esperas. Podríamos decir que la Sagrada Familia es un templo que no está acorde, no con nuestra época, sino con la época en la que se empezó a construir. Bueno, claramente. Es decir, hay una situación que es curiosa. Si tú preguntas de qué estilo es la Sagrada Familia, es una pregunta cuya respuesta es complicadísima, porque dices, sí, hombre, es gótica, empieza siendo gótica, neogótica, ¿no? Porque además había otro arquitecto. La gente se piensa que Gaudí fue desde el inicio el constructor de la Sagrada Familia, cuando en realidad quien la diseñó, o el arquitecto inicial, fue otro, y él llegó un par de años más tarde cuando ya estaba comenzada, ¿no? Pero claro, en el momento que ya se encuentra con más libertad, Gaudí empieza a hacer una iglesia que de luego no engancha ni en la época ni en su época. Fíjate que el modernismo en los años 1900 ya es esto, ¿no? Ya es hacer cosas un poco inesperadas. La verdad es que estaba fuera de esa época, pero también fuera de la época actual. Es decir, es que en el mundo, dime, Jorge, un edificio que pueda causar tanta expectación, y además lo tenemos en casa, y además está en construcción. Muy cierto, muy quizás cierto. Es lo que a mí me apasiona, ¿no? Sí, porque de la Sagrada Familia yo recuerdo haber escuchado siempre la leyenda, ya cuando era bien pequeño, de que al parecer era como un edificio que no tendría nunca fin, que incluso el arquitecto que había a día de hoy, que no sé si es cierto, fallecería y no vería terminado del todo el templo. Bueno,
Las cosas han cambiado. Ahora los proyectos tienen una fecha de inicio, una fecha final, hay unos contratistas, hay unos contratos que cumplir. La verdad es que, claro, las cosas ahora no tienen nada que ver con las de hace 100 años. Hay una fecha prevista de finalización, que además es de aquí a 9 años. Posiblemente la construcción en la parte escultórica pues perdure durante el tiempo, porque hombre, cuántas catedrales hay hoy día en donde se pueden pasar un siglo o décadas y décadas pues haciendo arreglos, ¿no? Esto pasará aquí. Pero bueno, parece ser que hay una fecha, el año 26, de aquí a 9 años. Hombre, si tenemos un poquito de suerte lo veremos, y el arquitecto actual, el señor Faulí, pues también lo verá, si Dios quiere. Julia, ¿por qué decidió Gaudí construir un templo de estas dimensiones y de estas características que estaban fuera, como tú bien has dicho, de aquella época y de nuestra época? Pues porque estaba loco. Es que, a ver, la idea inicial de Bocabella era el promotor del edificio. Bocabella pues creó una asociación para ayudar al Papa. Todo esto fue 20 años antes o 15 años antes de comenzar la construcción del templo. La verdad es que toda esta asociación pues fue cambiando, seguía ayudando al Papa, pero bueno, la verdad es que tuvo la idea de crear un edificio, un templo, pero vaya, una iglesia normalita. O sea, la idea de Bocabella, la idea inicial era crear una iglesia normalita. Y así empezó a ser. Los 2 primeros años de construcción con el arquitecto Villar, pues era una iglesia normal. Entonces hubo unas desavenencias, apareció Gaudí siguió el proyecto inicial durante unos años, con algunos retoques, pero chico, no sé, pasó 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, y no sé, y se volvió loco. La verdad es que empezó a idear cosas que además estaban un poquito ocultas. Incluso la propia asociación tuvo problemas, porque exigía de saber qué demonios estaban haciendo. Entonces pidieron alguna reunión unos años más tarde diciendo, oye, a ver, ¿podemos ver algún plano? ¿Podemos ver algo, saber lo que están haciendo? Claro, empezaron a aparecer allí torres de más de 100 metros, de 140 metros, 150 metros, 16 campanarios. Es decir, pero bueno, realmente, ¿qué es lo que se está haciendo aquí? La dimensión del templo, poca gente lo sabe, pero este edificio de aquí a un par de años será el más alto será la iglesia más alta del mundo. Como tú bien has dicho, al parecer estaba loco, pero entonces, ¿qué demonios estaba haciendo ahí Gaudí? Porque bueno, parece una catedral, pero si no me equivoco, y también así lo reflejas en tu libro, tiene algo más escondido detrás. Perdona, no he entendido la pregunta, discúlpame. Como tú has dicho que Gaudí, ¿qué demonios estaba haciendo? O sea, no está del todo claro, ¿no? ¿Por qué levantaba la Sagrada Familia de aquella manera y qué secretos se esconden detrás de ella? Pero, bueno, a ver, obviamente el adjetivo loco es un adjetivo simplemente que denota la extrañeza del edificio. A ver, Gaudí, con el tiempo, la verdad es que cada día era más religioso, y bueno, pues el edificio que finalmente diseñó, pues hay que enmarcarlo en un contexto de gran religiosidad, en donde se daba una gran importancia a la simbología. En el fondo, todos los edificios religiosos, todas las iglesias, basílicas, catedrales, parroquias, que son así tan verticales, acabadas en punta, a ver, todo es simbólico. Al final, con cuatro paredes y un techo ya sería suficiente, y en realidad todas las iglesias tienen una ornamentación que es extremada. Quizás la Sagrada Familia va más allá, pero bueno, forma parte de la parte religiosa. Es decir, un edificio religioso es un edificio simbólico, y entonces Gaudí, digamos que se extremaba, y es difícil encontrar un edificio tan simbólico. Y en cuanto a secretos, hombre, pues yo en mi novela, la verdad es que, claro, hay una ficción, y entonces esta ficción pues se convierte en una venganza, y esta venganza, pues bueno, al final acaba siendo un secreto que se descubre en fecha de hoy.
De todas formas, dentro de la construcción del templo no hay que ir a la ficción, para encontrar secretos, dimes, diretes, sorpresas centenares. Yo ahora mismo estoy acabando otro libro, que no es novela, sino libro, en donde hago un repaso de todas estas historias, y ya te digo que las tengo que limitar algunas, simplemente porque si no el libro sería demasiado grande. Julia, he llegado a leer que Gaudí, y supongo que como siempre son especulaciones, invenciones, leyendas, o quizás no sé si podrás aclararnos esta cuestión, que Gaudí cuando construía la Sagrada Familia lo hacía bajo el efecto de ciertas drogas. No te puedo decir, yo sí que he escuchado besos y tal. No tengo paso a palabra, no tengo... Piensa una cosa, realmente de Gaudí se han dicho miles de cosas. Lo que realmente para mí tiene validez son los 4, 5, 6 libros que se escribieron en su época o poco después de su muerte. En realidad, la biografía que existe de él es a partir de sus discípulos, que escribieron 3, 4, 5, 6 libros, y a partir de estos 6 libros, a lo mejor hay centenares de libros que lo que hacen es o bien copiar lo que dicen los libros originales o bien inventarse cosas. Entonces, lo que tú acabas de comentar, yo sinceramente lo he leído en algún sitio, pero diría que nunca en los libros originales. O sea que es algo escrito a posterior, digamos. Pero como están mil cosas. La verdad es que parece que Gaudí vende hablar de él, yo mismo haciendo la novela. Tú puedes hacer el programa porque realmente da de sí este personaje vende, y eso implica pues decir muchas cosas. Para mí es muy importante la fidelidad a la verdad. Después yo puedo ser irónico, a mí me agrada ser muy irónico, incluso hacer mucha broma en las novelas, porque al final tiene que ser algo agradable de leer. Pero, a ver, yo lo que sí que intento es decir lo como mínimo lo que sé, y si algo no lo sé, pues no avanzo. Julia, ¿qué puede encontrar el oyente y el lector leyendo las páginas del diario de Gaudí, El secreto del anagrama? Bueno, novela de ficción, es un misterio que yo siempre comento lo mismo, pero es que las personas que se ponen en contacto conmigo, que la han leído, pues me lo ratifican, y es que hasta la última página no te esperas lo que va a pasar. O sea que como novela de misterio la verdad es que está bien conseguida. Por un lado, yo lo que consigo es hablar de la construcción de la Sagrada Familia desde el principio hasta ahora. Por lo tanto, si tú lo que quieres es conocer un poquito cómo ha ido esto, un poquito del estilo de la Catedral del Mar, que es una excusa, hablas de la Edad Media, pero en realidad es una excusa también para hablar de la construcción de esta catedral. Con la Sagrada Familia lo mismo. Yo puedo hablar de esto, y entonces lo que hago es hablar de diferentes aspectos de la vida de Gaudí, que digamos que quedan con un halo de misterio, es decir, el accidente que tuvo, la detención que tuvo en el año 1924, en la Diada, es decir, hay toda una serie de aspectos que yo los convierto en misterio. Este misterio, ya lo he dicho antes, se convierte en una venganza por algo que pasa al principio de la historia, y explota a día de hoy. Entonces aquí lo que hay es muchísimos saltos temporales, cosas que pasan hoy, y entonces saltas al pasado y entonces entiendes por el motivo de lo que ha pasado hoy, y así con estos saltos temporales primero tiene mucha agilidad, es una novela muy, muy ágil, pero sobre todo es una novela de misterio. ¿Por qué el secreto del anagrama? Bueno, dentro de las centenares de esculturas que hay en la Sagrada Familia, hay uno que es el anagrama. El anagrama está en el centro de la fachada del nacimiento, y bueno, pues es un elemento que está allí desde hace muchos años, desde que es 1905. ¿Cuál es el gran problema que yo he tenido al hacer esta novela? ¿De qué forma consigues que una trama perdure 140 años? Claro, yo puedo hacer una novela en donde hay un asesinato y entonces alguien investigue y tal, y unos meses más tarde descubre lo que pasa. Claro, aquí hay una trama que dura 140 años. Entonces, para mí, uno de los mayores retos al pensar en esta novela es decir, ¿qué
Ayoi que existía en la época de Gaudí. Y entonces el anagrama, esta figura, estas 3 letras, el IHS, que son las 3 letras que simbolizan a Jesucristo, pues es una escultura que está allí y obviamente dentro de la trama de la novela pues algo esconde detrás suyo, que la verdad es que levantarán pollas. Podríamos decir que cuando las personas acaben de leer tu novela, conocerán un poquito mejor a Gaudí y conocerán mejor la Sagrada Familia. Hombre, totalmente. Ya te he dicho que yo soy muy exigente en cuanto a la parte verídica de la novela. Ahora, perdona, volviendo a la pregunta anterior, ahora me ha venido al recuerdo que, por ejemplo, en otra obra de Gaudí, en la Casa Botines, en León, pues 50 años después de la muerte 50 años después de finalizar la Casa Botines, resulta que descubrieron que dentro de una escultura pues había un tubo de plomo que había dejado Gaudí pues con un manuscrito, por ejemplo. realmente sorpresas te puedes encontrar en cualquier momento. No sé si dentro de la Sagrada Familia hay algún lugar secreto con algo que dejó Gaudí, y a lo mejor lo que yo estoy haciendo en forma de novela, pues a lo mejor es más cierto de lo que parece. Hablando de secretos, también hay textos en los que cuentan que cuando Gaudí falleció se le colocó una lápida y a posterior con los años se le cambió otras en las que sí que hay anagramas, símbolos que al parecer tienen una índole ritualista o oculta, y además esta lápida, si no me confundo, está dentro de la Sagrada Familia. Vamos a ver, esto que tú comentas, tal y como lo comentas, yo no lo conozco así. Efectivamente, la lápida de Gaudí se cambió en el año 1939, acabada la guerra. La verdad es que cuando estalló la guerra, y me parece que ya lo sabéis, que al día siguiente de estallar la guerra, pues se entró en el edificio, se quemó de una forma bárbara, las escuelas, la cripta. Se profanó la tumba de Bocabella, del promotor, se intentó profanar la tumba de Gaudí, la verdad es que apareció una persona que lo impidió, y se rompió una lápida que era muy normalita. No hay fotos, hay un dibujito pero bueno, no decía más que el nombre. Y entonces en el año 39 se comprobó que realmente los restos que habían allí no habían sido profanados y se cambió la lápida. La lápida que se puso en el año 39 es exactamente la misma que Ayoi, en donde en latín dice pues que aquí está Gaudí, que es un hijo ilustre de Reus y tal y cual. La verdad es que no soy consciente de que en esta lápida haya elementos simbólicos especiales. Sí que es cierto que todo el edificio de arriba abajo es como una especie de orgasmo de símbolos por todos los sitios. Pero en la tumba, lo que es la pura lápida de Gaudí, yo diría que no. Bueno, como todo personaje público e importante, pues siempre está rodeado de ese aura de misterio, ¿no? Y de conspiraciones que seguramente las ha habido y las habrá, porque no sé qué le pasa a este tipo de personas, ¿no? Afines a las conspiraciones, que bueno, cuando un personaje realmente alcanza cierta fama, pues nunca puede ser tan simple como una muerte normal. ¿Hablas del accidente de la muerte de Gaudí? Sí, porque también he leído que también podría ser que no fuera un accidente. Es que hay tanto, detrás de Gaudí parece que hay tanto. Sí, vamos a ver, yo dentro de la novela juego con la muerte, es decir, le busco unos motivos que forman parte de la ficción de la novela. Claro, a ver, en principio Gaudí tuvo un accidente con un tranvía. Parece ser que esto está bien documentado y ya se ha explicado mil veces, que digamos que evitando un tranvía pues no vio el tranvía que iba en dirección contraria, que fue el que le golpeó, y bueno, todo esto está documentado. Y dejando de lado que yo juego con este hecho dentro de la ficción de la novela, en donde sí que busco que alguien, digamos que hay detrás, no provocando la muerte, pero sí buscándola o sí esperándola,
Pero bueno, la verdad es que es otra cosa. De todas formas, a ver, Gaudí murió, me parece que a los 73 años. Es decir, no estamos hablando de una persona con una muerte prematura. La verdad es que la vida que tuvo fue larga y dio lugar a muchas cosas. Él también lo buscaba, que parece que ya le gustaba un poco digamos, la polémica. ¿Cuánto tiempo te ha llevado, Julia, recopilar toda la información para la novela? Pues no lo sé. Mi esposa dice que en realidad es posible que yo la novela lo hubiese tenido elaborando en la cabeza sin saberlo. Es decir, yo sigo el tema Gaudí un poquito desde, no digo que desde siempre, pero bueno, me llama la atención. Es decir, yo soy una de esas personas que pasas por delante del templo, pues no sé, hace 20 años, 25 años y lo vas viendo, cada mes pasas por allí y lo vas viendo. Quizás en los últimos 3 años, o 4 años, sí que digamos que gracias a las redes sociales, y yo personalmente pues tengo mucha actividad en redes sociales y les invito a que busquen en Facebook, que busquen en las entrañas del templo, en donde yo cada día explico una historia de la Sagrada Familia y de Gaudí. Pues la verdad es que ahora se me ha ido, perdón, ahora me he quedado en blanco. Estábamos hablando del tiempo que te ha llevado a recopilar. Del tiempo. Bueno, pues a lo mejor estos 4 años por las redes sociales y tal. Escribir la novela, pues posiblemente 1 añito. Mira, escribir la novela a lo mejor en 4 meses o 5 meses lo haces, ¿de acuerdo? Aquí el problema no es tanto escribir la novela, sino encontrar la trama. Es decir, supongo que yo no soy escritor profesional, entonces yo no tengo la experiencia de crear una trama, pero ya me puedes ver por la noche con papeles, haciendo esquemas, con flechitas arriba y abajo, porque al final, como novela de misterio, yo lo que tengo que hacer es engañar. O sea, yo soy un mentiroso. Soy informático de profesión, pero mira, dentro de esta afición soy escritor y mentiroso, porque constantemente estoy mintiendo al lector. O sea, le estoy enseñando la patita por la derecha, pero me voy por la izquierda. Es decir, tengo que engañarle para sorprenderle. Y entonces, este proceso de pensar en la trama, pues a lo mejor me he pasado un par o 3 o 4 meses, y después de escribirlo 4 o 5 meses más. Para terminar, Julia, cuéntale a los oyentes dónde pueden adquirir tu novela. Bueno, la novela, como escritor novel que soy, la verdad es que, aunque está en muchas librerías, pues la verdad es que la distribución es limitada. Si vais a la Casa del Libro, si vais a la Bacus, si vais al FNAC, lo podéis encontrar o lo podéis pedir, porque ya sabéis que muchas veces estos libros, si no son, digamos, los grandes autores, pues están en catálogo y tal. Pero en estas librerías lo podéis encontrar en ebook, ¿sí? Si lo buscáis en ebook, también Diario de Gaudí, también lo encontraréis, tanto en versión catalán como en castellano. Y si buscáis en la web diariodegaudí.com, pues allí también se explica y yo, bueno, pues también os lo puedo enviar dedicado y tal. Te recuerdo que esta novela pues ya salió el día de Sant Jordi, fue la novela, digamos, de un escritor novel, la más vendida en ese momento, y de aquí a un mes y medio, pues saco la segunda novela, En las entrañas del templo, que es el nombre del grupo de Facebook al que invito a unirse, y bueno, esa ya es una novela negra, pero también juega con la Sagrada Familia. Pues estaremos atentos a ese nuevo libro, a esa nueva novela, Las entrañas del templo, y hablaremos en profundidad de ello. Julia, ha sido un placer que hayas pasado por Informe Enigma para hablarnos de tu novela, ficción histórica, sobre la Sagrada Familia, y que espero que tanto los oyentes como los lectores, una vez la hayan leído, aprendan muchísimo más de ese apasionante templo. Pues hay mucho para aprender, pero sobre todo, a ver, al final una novela es para pasárselo bien. Entonces, yo también tengo que decir que yo soy un poquito irreverente, o muy irreverente, y por lo tanto a mí me gusta explicar las cosas como son, pero como yo quiero explicarlo, ¿eh? Entonces siempre hay un punto así picante, un punto que intento que lo haga entretenido, que para eso leemos, ¿no? Para entretenernos. Pues lo dicho, Julia, un placer, un abrazo y buenas noches. Al contrario, muchísimas gracias, Jorge.
Informe Enigma. Y ahora, para finalizar el programa de esta noche, volvemos a traer noticias de misterio. Buenas noches, Roberto. Hola, buenas noches, compañero Jorge. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Mira, aquí estaba esperando por ti, a ver si un día me llamabas, ¿no? Y por fin me has llamado. Por fin me acordé. Roberto, ¿qué tienes esta semana para nosotros? Mira, pues sí, vamos a empezar con unas noticias que ha ocurrido lo que es en Corrientes, en Argentina, donde un grupo de agentes policiales acudieron a la llamada de unos jóvenes que habían denunciado lo que es un extraño comportamiento de un sujeto que caminaba por los alrededores de la zona donde ellos se hallaban. Pues bien, al presentarse los agentes lograron visualizar al individuo y al querer identificarlo comprobaron que era un extraterrestre y al cual lograron fotografiarlo con la cámara del teléfono del móvil. Y fue en esos momentos que emprendió lo que es la huida, saltando lo que es al agua. Y ahí es cuando perdieron lo que es la pista de este individuo. Pues bien, esta zona es un cementerio de barcos abandonados, según redactaron en el informe policial los policías en la comisaría número 4, que es donde pertenecen ellos. Pues bien, y como siempre digo, la foto ha sido compartida, como no, por las redes sociales. Y han salido opositores y creyentes del suceso. Y todos se preguntan, ¿no? Pues lo mismo que todos se preguntarán, ¿y por qué una foto? Eso también me lo pregunté yo, y no un vídeo. Otros, que se trata de una broma de los chavales, o que al ser capturada por un policía, muchos opinan que puede ser real. Así que ahí está servido como siempre. ¿Real o fake? Pues el debate está servido. Continuamos, si quieres, y nos vamos ahora al condado de Orange, en California, donde los ciudadanos fueron sorprendidos cuando la programación televisiva fue interrumpida repentinamente durante un minuto, con la voz de un hombre advirtiendo que el fin del mundo, ¿no?, que el fin de los tiempos estaba sobre la humanidad. Pues bien, uno de los testigos que ha contado lo ocurrido dice que sobre las 11:05 de la mañana, de repente una alerta de emergencia pasó por su pantalla, seguida de una voz así profunda y perturbadora que decía: comprendan esto, que en los últimos días vendrán tiempos extremadamente violentos. así lo dijo. Bien, pues según este testigo, dijo que sonaba lo que es a Hitler, sonaba como si hablase con una emisión de radio a través de la tele. Pues bien, las compañías televisivas recibieron miles de llamadas de usuarios que habían contratado sus servicios esperando una explicación. Y muchos fueron los tertulianos por las redes sociales con temas que si habían hackeado el sistema de televisión, que si el gobierno oculto deseaba lo que es a la población en un estado de pánico, para sus propósitos oscuros, ¿no? Y más aún con los desastres que están ocurriendo con estos últimos días en el mundo. Pues bien, uno le ha echado, así hablando en plata, le ha echado huevos, ¿no? Y ha dicho que el problema se debió a que una estación de radio realizó unas pruebas de emisión de emergencia. Y con esta prueba se envía un tono de emergencia para iniciar lo que es la prueba. Después de transmitir el mensaje, se envía otro tono para finalizar lo que es este mensaje. Que es la cosa que no hizo lo que es el causante de esta alerta y que no saben si fue sin querer o a propósito. Como no sé si sabéis algunos o si sabéis de este dato, pero bueno, lo daré. Hay estados o países que tienen un plan de emergencia para avisar lo que es a sus ciudadanos de algún futuro catástrofe. A veces hemos hablado en muchas ocasiones de las emisiones fantasma y según Hugo puede ser precisamente esto, que es una señal que se va repitiendo una y otra vez, no tiene más sentido alguno que lo que se oye, pero al parecer, y valga la redundancia, su sentido es que si esa señal se parara, sería como un aviso de que algo ha ocurrido. Efectivamente, como antiguamente, yo me acuerdo de noticias o por mis abuelos, cuando pasaba algún suceso o iba a pasar lo que es algún bombardeo, era avisado lo que es el pueblo, lo que son señales acústicas, lo que es en el municipio. Yo no sé si alguno de ustedes o de los oyentes recordarán esta anécdota. Pero bueno, no nos olvidemos que en California atraviesa lo que es la falla de San Andrés, que tiene una longitud de 1.300 kilómetros
y llega a lo que es hasta la Baja California, lo que es en México, y que muchos famosos están abandonando California. ¿El por qué? Solo saben ellos. No sé si están esperando lo que es el Big One, el famoso terremoto, que muchos científicos están previniendo lo que es en el 2017. Bueno, al parecer en 2017 se iba a acabar el mundo como 2 o 3 veces y aquí seguimos. Somos supervivientes. Eso parece. Yo creo que al paso que voy a ser como Jordi Hurtado, seré un inmortal. Podría ser. Roberto, ¿qué más tienes para acabar? Bien, bueno, para acabar vamos a hablar de Adam Ellis, que es un ilustrador estadounidense que lleva un par de meses escribiendo, se titula así, una historia suceso propio, ¿no? Una historia suceso propio a través de la red social. Y según cuenta, el fantasma de un niño muerto está instalado en su apartamento e intenta matarlo. Y pide consejos sobre lo que debería hacer ante estos sucesos. Pues bien, mi apartamento está siendo aterrorizado por un fantasma de un niño y él intenta matarme. Tema serio. Así empieza su historia. Pues al parecer, al salir este muchacho ha salido lo que es en sus sueños y Adam cree que atravesó lo que es el más allá para estar con él. Dice que la primera vez que lo vio, experimentó lo que es una parálisis de sueño y el crío estaba sentado lo que es en una silla verde que está a los pies de la cama, vio cómo se deslizaba por el suelo hacia él y fue cuando se pudo mover e encendió la luz. ¿Coincidencia? Bueno, pues mira, varias noches después soñó que estaba lo que es en una biblioteca hablando con una chica y le dijo que para hablar con David tenía que empezar con querido David y solo podía hacer 2 preguntas. Bien, pues fueron pasando las noches, ¿no? Fueron pasando los días y una noche soñó lo que es con David y le preguntó, querido David, ¿cómo moriste? Y fue cuando le respondió, ¿no? Que había muerto. ¿Cómo había muerto? No, sí, la primera vez le preguntó, querido David, ¿cómo moriste? Y dice que le cayó lo que es una estantería en la cabeza. Y le volvió a preguntar cómo había sido, y no, ¿cómo fue? Ahora tengo una laguna, ahora no estoy confundido. Pero sí, fueron 2 preguntas las que le hicieron. Y fue cuando le respondió que fue un accidente de supermercado. Y la segunda fue que en una estantería le cayó lo que es en la cabeza, ¿de acuerdo? Y cuando quiso preguntarle quién se lo hizo, David no le respondió. Pues bueno, fue desde entonces que él cree que la cosa. Y él se ha cambiado de apartamento y aún así la acecha, sigue consejos de poner sal en la puerta, en la entrada de la puerta, en su habitación y en ventanas, ha quemado salvia por toda la casa, incluso tiene 2 mascotas, tiene 2 gatos y siempre miran lo que es a la puerta de entrada. Además de esto, este muchacho, además de escribir por las redes sociales, comparte vídeos y fotos y en uno de los vídeos que he compartido se ve lo que es el gato subido lo que es en el sofá, de pie, jugando con la nada. Se ve lo que es el gato de pie, ¿no? Como intentando flotar como si alguien lo cogiera, ¿no? A mí me ha parecido curioso, no le puedo dar una veracidad, tampoco lo puedo desmentir. Y otro de los vídeos que ha querido compartir, se ve lo que es una silla giratoria que se mueve. Y esto ha sido grabado con un sistema de movimiento que él ha instalado, que le avisa a su móvil cuando salta la alarma y se visualiza lo que es en tiempo real lo que está ocurriendo. Pues bien, el relato de Ellis continúa por la red social, tal vez porque quiere engañarnos a todos, o tal vez porque en estos casos así nadie quiere estar solo. Así que próximamente seguiré contando más sobre Ellis. El niño del supermercado. El niño del supermercado. Roberto, compañero, como siempre, un placer que nos hayas traído estas noticias de misterio y no tan misterio. Y no tan misterio a veces. Exactamente, y no tan misterio a veces. Y nos vemos la semana que viene, compañero. Muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes que nos escuchan. Buenas noches. Buenas noches.